En el estudio del operador gradiente, si recordamos, para una función escalar de x, y y z, el gradiente de una función escalar, que también lo representamos como el operador nabla aplicado a la función escalar, tiene el desarrollo, como hemos visto, derivada parcial de phi respecto de x en la dirección de y, derivada parcial de phi respecto de y en j, y derivada parcial de phi respecto de z en la dirección k. Físicamente hemos representado o hemos comprobado que este es un vector perpendicular al punto donde se calcula. Vamos a ver una propiedad del operador gradiente. Tomaremos una función phi en el espacio x, y z. Una función escalar cualquiera. Y sobre esta función una trayectoria, un desplazamiento S. En la clase anterior hemos hecho el estudio del gradiente en un punto, o sea, el punto P. Ese punto lo hemos magnificado y suponíamos que la trayectoria por ese punto es una constante, ¿verdad? Ahora, el gradiente de phi, bajo esa propiedad, en el punto P, es perpendicular a esa trayectoria en ese punto. Es perpendicular. Lo que ahora vamos a tomar es otro punto sobre este desplazamiento, un punto Q, cuya separación entre P y Q también es una separación infinitamente pequeña. El punto P está localizado al origen a través del vector posicional R. Ese vector R tiene sus coordenadas genéricas x en y en j y z en k. Entre P y Q la distancia es infinitamente pequeña. Entonces podemos decir, si unimos P y Q y lo aproximamos por una línea recta, estamos cometiendo un error, ¿no es cierto? Un error porque no es la trayectoria real. Este vector vectorializando va a ser el vector delta R. El vector delta R es un vector de incrementos, tiene sus coordenadas delta x en y, delta y en j y delta z en k. Entre el vector gradiente y el vector delta R existe o se forma un determinado ángulo, el ángulo θ, que no necesariamente es 90 grados. El punto Q, en consecuencia, estará representado por el vector R más el vector incremental delta R. Bueno, el gradiente de phi en el punto P tendrá sus coordenadas, derivada parcial de phi respecto de x en el punto P, en la dirección de y, derivada parcial de phi respecto de y, evaluado en el punto P en la dirección de j, y derivada parcial de phi respecto de z en el punto P en la dirección de k. Ahora,
El aproximar por una línea recta se comete un error. El error de aproximar por una línea recta es la diferencial de la función phi de P a Q. El error que estamos cometiendo de aproximar por una línea recta. ¿A qué va a ser igual esta diferencial? Eso podemos comprobar. Gradiente de phi en el punto P, producto escalar el vector delta N. Recordemos de cálculo 2, si phi es una función de x, y y z, la diferencial de phi, la variación de phi, tiene este desarrollo. Derivada parcial de phi respecto de x por diferencial de x, derivada parcial de phi respecto de y por diferencial de y derivada parcial de phi respecto de z por diferencial de z. ¿A qué será igual este desarrollo? Gradiente de phi en el punto P, producto escalar del vector delta N. El producto escalar de estos dos vectores, de este con este, es una sumatoria. Derivada parcial de phi respecto de x en el punto P por delta x, más derivada parcial de phi respecto de y en el punto P por delta y más derivada parcial de phi respecto de z evaluada en el punto P por delta z. Si aproximamos los incrementos delta x, delta y, delta z por diferencial x, diferencial de y, diferencial de z, tenemos entonces el desarrollo de la diferencial. Bueno, hasta podemos anotar todo este desarrollo acá. Derivada parcial de phi respecto de x en el punto P por delta x más derivada parcial de phi respecto de y por delta y en el punto P, ¿no es cierto? Más derivada parcial de phi respecto de z en el punto P por delta z. Bueno, pero ahora recordemos también la ley o un teorema de cálculo 2. Si tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, entre ellos hay un ángulo θ. El producto escalar de A con B se desarrolla como la ley del producto escalar, ¿no? El módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman, ¿no es cierto? Y acá tenemos precisamente un producto escalar de vectores. Esto va a ser en consecuencia igual al desarrollo. El módulo del primer vector en el punto P por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman. Y el ángulo que forman acá hemos llamado θ. Por el coseno de θ. Ahora, el gradiente evaluado en un punto se vuelve un vector constante. Entonces, el módulo de este vector incremental también es una constante. Todo esto va a ser una constante. Llamémosla K. Ahora, ¿cuál va a ser la máxima variación o el máximo error que se comete y cuál va a ser el mínimo error que se comete? Si todo esto es constante, el error va a girar en función al valor que tome el ángulo θ. Ahí podemos sacar esta conclusión. Si el ángulo θ es 90 grados, el coseno de 90 grados es 0, ¿no es cierto? La variación de phi de P a Q
estará dada por esa constante por el coseno de tita. Si tita es 90 grados, coseno de 90 es 0. Entonces el error va a ser 0. Ese será el mínimo valor. El mínimo valor. Por otro lado, si tita es igual a 0 grados, coseno de 0 es 1. Es el máximo valor del coseno. Entonces la variación o el error de P a Q va a ser K por coseno tita 1, ¿no? El valor de K, el máximo valor. Conclusión. Si el gradiente tiene la dirección del vector delta R, si son paralelos, es decir, 0 grados, encontramos el máximo error. Si son perpendiculares, encontramos el mínimo error de la diferencial. Esa es una propiedad importante que vamos a ver en el siguiente tema, que se refiere a la derivada direccional, que es un concepto bastante importante. Haremos algunos ejercicios de aplicación del vector gradiente. Yo tengo seleccionados algunos que son del libro de Santaló, fundamentalmente, que les he dado en la bibliografía. Un primer ejemplo. Dice, siendo el gradiente de phi igual 2 veces el módulo del vector posicional R elevado a la cuarta por el vector R. Hallar la función escalar phi, que depende de x, y y z. Bueno, el vector posicional R lo conocemos, tiene sus coordenadas x en y en j, z en k. El módulo de este vector es la raíz cuadrada de la suma de estas coordenadas al cuadrado, ¿no? X cuadrado, y cuadrado, z cuadrado. O también podemos escribir x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la potencia de 1/2. Bueno, gradiente de phi. El gradiente de phi tiene esas coordenadas. Voy a usar esta notación. Derivada de phi respecto de x en la dirección de y, pongamos con comas. Derivada de phi respecto de y en j, y derivada parcial de phi respecto de z en la dirección k. El segundo miembro, 2 veces el módulo del vector r elevado a 4. O sea, va a ser el módulo del vector r elevado a la cuarta, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a 1/2, y esto elevado a la 4. Entonces será simplemente x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado, ¿no? Bien, anotemos aquello. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado por el vector r. Y ese vector r tiene sus coordenadas x en y en j, z en k. Entonces, cada coordenada de este vector en el segundo miembro, la primera coordenada será 2 veces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado por x. La segunda coordenada va a ser 2 veces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado
elevado al cuadrado por y. Y la tercera coordenada, 2 veces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado por z. Bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Estamos en el primer miembro tenemos un vector, en el segundo miembro también tenemos un vector, ¿no es cierto? Que los estamos igualando. ¿Cuándo podemos decir dos vectores son iguales? Son iguales sí y solo sí cuando sus coordenadas son iguales. Esa primera coordenada la igualamos con esta la igualamos con esta, y la tercera también la igualamos con la tercera. Ahí sí podemos afirmar que esos dos vectores son iguales. Bueno, entonces, de la igualación de las primeras coordenadas, el objetivo es encontrar la función escalar phi. De la igualación de las primeras coordenadas, derivada de phi respecto de x, es igual a esa primera coordenada, 2x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado por x. Luego vamos a igualar la segunda y luego la tercera coordenada. Bueno, ahora, el objetivo es encontrar, igualaremos la segunda y la tercera más. Igualando la segunda, derivada parcial de phi respecto de y, 2x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado es, ¿no? Elevado al cuadrado por y de la tercera derivada de phi respecto de z igual a 2x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado por z. Voy a hacer un cálculo auxiliar. En el primer caso, la diferencial parcial de phi va a ser igual. Esa diferencial pasa al segundo miembro, 2 veces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado por x y por la diferencial parcial de x. En el segundo caso lo propio. La diferencial parcial de phi va a quedar 2 veces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado por y por la diferencial parcial de y. Y en el tercer caso, diferencial parcial de phi, 2x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado por z por la diferencial parcial de z. Bueno, como queremos encontrar la función phi, el proceso inverso de la diferencial es la integral. Entonces lo que vamos a hacer es integrar miembro a miembro. En el primer caso, la integral se va con la diferencial. Pero ojo, esa función phi que vamos a obtener la vamos a llamar función phi parcial 1, porque es la función phi debida a la variable x. Eso va a ser igual a la integral de 2 veces, este 2 sale como constante, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado por x por la diferencial parcial de x. No podemos decir es la función phi total, porque esa función es parcial debido a la variable x. Eso quiero que tomen en cuenta. En el segundo caso, igual. De la igualación de las segundas coordenadas, la integral se va con la diferencial y lo que vamos a obtener es una función phi parcial 2 debida a la variable y. 2 sale como constante, la integral de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado por y por la diferencial parcial de y. Y en el tercer caso lo propio, ¿no? Integramos miembro a miembro, la integral se va con la diferencial y obtenemos la función phi parcial 3.
Esto va a ser 2 veces la integral de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado por z por la diferencial parcial de z. Ahora sí, vamos a hacer un cálculo auxiliar para la primera integral. La segunda y la tercera, en forma análoga, se van a poder resolver. Entonces, haremos el análisis de la primera integral. La función phi parcial 1, que es igual a 2 veces x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado por x por la diferencial parcial de x. Para resolver esta integral es necesario un cambio de variable, ¿no? Sea, diremos, u igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. La diferencial de u, diferencial parcial de u, va a ser igual respecto de la variable x, ¿no? La derivada de esa función respecto de x. Eso va a ser 2x diferencial parcial de x. Y y z en este caso son constantes. Entonces, diferencial parcial de x va a quedar a 1 sobre 2x por la diferencial parcial de u. Reemplacemos el integral. Esto es 2 veces la integral x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, hemos llamado u, estaría elevado al cuadrado, por x y por la diferencial parcial de x, que es 1 sobre 2x por la diferencial parcial de u. De acá este 2 con este 2 se va, x con x se va, y nos quedaría simplemente la integral de u cuadrado respecto de u. Esa integral va a ser u al cubo sobre 3, más una constante de integración. ¿No es cierto? Ya, ahora reemplacemos acá. Pero u tiene este desarrollo. Entonces, en toda esta integral nos va a quedar 1/3 de u, que es este desarrollo, x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cubo, más la constante de integración. Esa constante de integración llamaremos constante 1. En este caso, en el primer caso, la variable es x. Y y z son consideradas como constantes. O es una constante, un número real puro, o puede ser función de y z, que para nuestro caso son consideradas constantes. Entonces, análogamente desarrollamos la segunda y la tercera integral, son integrales equivalentes, ¿no? El resultado va a ser 1/3 de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más la constante de integración 2, que puede ser función de x y y, que para ese caso son consideradas constantes, o simplemente un número real. Y en el tercer caso, 1/3 de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado más la constante de integración 3, que puede ser función de x y y, que son, esto era x y z, ¿no? X y y, que son consideradas constantes. ¿Qué quiero mostrarles en este ejercicio? ¿Cuál va a ser la función phi total? La función phi total, que depende de x, y y z, va a ser igual. Inmediatamente podríamos pensar, es una suma de estas tres funciones. Es una suma, pero algo especial.
si tenemos términos que se repiten, se considera una sola vez. Veamos, por ejemplo, esto es al cubo, ¿no? Al cubo, al cubo. Ese término se repite aquí, se repite aquí. Entonces se considera una sola vez. Es decir, un tercio de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cubo. Más la sumatoria de las constantes, eso es una constante total. ¿Dónde tienen importancia estas constantes? Si el ejercicio tuviera condiciones iniciales. Acá no estamos considerando condiciones iniciales, entonces estas constantes para nuestro análisis no nos sirven. Ahora, ¿por qué no se considera la suma algébrica usual? Porque la diferencial de esa función tiene que coincidir con el integrando. O sea, la diferencial tiene que coincidir con estas funciones. Si ustedes desarrollan aquello, van a comprobar que esto es así. Entonces, la función phi total va a ser un tercio x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado al cuadrado es el módulo del vector r, ¿no? Bien, podríamos decir, si elevamos el módulo al cuadrado, vamos a tener x cuadrado, no es necesario, ¿no? El módulo de r elevado al cuadrado, elevamos miembro a miembro al cuadrado, tendríamos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, simplemente, ¿no? Entonces, esta expresión, este desarrollo que tenemos acá, será el módulo del vector r elevado al cuadrado, pero eso está elevado al cubo. Entonces, esto más la constante, ¿no? Más la constante, esto va a quedar el módulo del vector r. Los exponentes se multiplican, ¿no? A la sexta sobre 3, más esta constante. Bien, esa es la forma de encontrar esta función escalar phi. Vamos a hacer una clase más de ejercicios seleccionados y una aplicación del operador gradiente para luego entrar al operador divergencia. Acabamos gradiente, divergencia rotacional laplaciano y podemos pensar en un primer parcial. Ya tendríamos buen material. Quedaremos acá, que pasen buen día.